Cada vez que se reúnen los pastores, los apóstoles, los líderes a decir cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgéneros, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia? Dios me los bendiga a todos, hermanos. Saludos, bendiciones, un agradecimiento a todos los hermanos que están compartiendo los videos, que se están suscribiendo al canal. Dios me los bendiga. Pues como ya vieron en el título y como ya escucharon, hoy vamos a hablar acerca de Dante Gebel. Dante Gebel, que está haciendo unas declaraciones, y pues estamos viviendo en un tiempo, hermanos, ya les había comentado, donde la presión del pecado de la comunidad LGBTQ va a hacer que las personas, que las congregaciones, las denominaciones se definan. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Vas a hacer lo que dice Dios? ¿Vas a hacer lo correcto? ¿O vas a ceder a la presión de lo que dice el mundo? Y obviamente Dante Gebel está del lado del mundo y de la comunidad LGBT. Ahora, yo escuché, hermanos, hace ratito el audio que dura más o menos unos 15 segundos. Y yo dije, a ver, yo no voy a hacer un video respondiendo un audio de 15 segundos. Porque varias personas, donde yo estuve escuchando ese video, comentaron, sería importante ver el contexto, sería importante ver la predicación completa. Y tienen razón, hermanos. Aparte de que claramente se entiende ya lo que él está diciendo, pero nosotros estamos a favor siempre de que cuando se dice algo, un pasaje, un versículo de la Biblia, tiene que interpretarse dentro del contexto para no estar pensando que se dijo una cosa que en realidad no se dijo. Entonces, esa misma ley aplica a la hora de escuchar un predicador. A mí no me pueden mandar 10 segundos de un predicador y decir el predicador dijo esto, porque es importante saber dentro de qué contexto lo dijo, a quién se lo dice y por qué. Y para esto, hermanos, me di a la tarea de buscar la predicación completa. Es una predicación que aparece, dice Dante, ahí lo pueden buscar en YouTube para el que lo quiera escuchar completo. Dante 774, me imagino que es el número del sermón, y se llama Gente sin rostro. Es una predicación, si le pudiéramos llamar así, hermanos, pero no creo que sea la palabra correcta, que dura 1 hora con 20 minutos, y les tengo una sorpresa, no nada más me dediqué a buscarla para saber el contexto, sino que la tuve que escuchar toda, para que vean, hermanos, por si están entrando aquí personas que están a favor de Dante Gebel, se den cuenta que mi intención no es simplemente atacar y simplemente decir, hoy ya escuchaste los 10 segundos de lo que dijo Dante, vamos a empezar a circularlo y vamos a decirle hereje y que está a favor de la comunidad LGBT. No, busqué la predicación completa, escuché la predicación completa de 1 hora con 20 minutos. Y me da gusto haberlo hecho, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque inmediatamente cuando empieza, cuando él saluda, cuando da la bienvenida, buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Fíjense bien, hermanos. Llevaba 1 minuto con 20 segundos. Y al minuto con 20 segundos, hermanos, dice una cosa que ustedes no se la van a creer. Pero antes déjenme explicarles algo, hermanos. En Apocalipsis, cuando Juan se postra a los pies del ángel para adorarle, en Apocalipsis, ¿se acuerdan de esa escena? El ángel le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, yo también le sirvo a Dios. Tú no debes
adorarme a mí, le dice el ángel a Juan, tú debes adorar a Dios. Nosotros somos consiervos, es decir, siervos de un mismo Dios. Bueno, aquí Dante da un saludo al principio, y fíjense lo que dice, se los voy a leer antes de que lo escuchen. Dice, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes. Dice, a todos los consiervos que nos están escuchando, es decir, a todos los siervos de Dios. Pero dice, católicos, agnósticos, musulmanes, testigos de Jehová, reformados y ateos. Vamos a escucharlo, hermanos, y les digo, es bien importante por eso escuchar, porque yo iba buscando una cosa y resulta que al minuto 20 escucho esto. Un saludo muy especial a cada lugar del mundo donde estén mirándonos los queridos consiervos, católicos, agnósticos, musulmanes, testigos de Jehová, reformados, los que dicen soy ateo, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él dice que nuestros consiervos, es decir, personas que también son siervos de Dios, son los católicos. Si están viviendo en pecado, si creen en María, si adoran a María, si cometen pecado de idolatría, no le hace. Son consiervos de Dante, los considera así. Luego menciona a los agnósticos. Háganme ustedes el favor, hermanos. Los agnósticos, por si ustedes no saben quiénes son, o los gnósticos, tuvimos un estudio que se llama El pecado de muerte, y ahí hablamos de cómo el apóstol Juan ataca esta herejía de estos gnósticos o agnósticos que creían en Jesús, pero que habían mezclado el cristianismo con la filosofía. Y ellos decían que Jesús no había venido en un cuerpo de carne, sino que era un cuerpo espiritual, porque la materia es mala. Juan ataca esta doctrina y dice, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, hermanos. Bueno, Dante dice que aquellos agnósticos o gnósticos que tienen el espíritu del anticristo son sus consiervos. Y tiene razón, pero no son consiervos de los cristianos, hermanos. Dice, católicos, agnósticos, musulmanes, hermanos. Los musulmanes, ¿en quién creen? Los musulmanes creen en Jehová de los ejércitos, creen en Yahvé, creen en el Dios único verdadero de la Biblia. No, ellos creen en Alá y ellos creen en Mahoma. Entonces, Dante considera que Alá y Jehová pues son el mismo, Mahoma, Jesús, como quiera, estamos sirviendo a un mismo Dios, entonces somos consiervos. Da lo mismo que seas católico, agnóstico, musulmán. Háganme ustedes el favor, hermanos. Y menciona también a los testigos de Jehová, una secta claramente herética que niegan una de las doctrinas principales del cristianismo, que es la deidad o la divinidad de Jesús. El testigo de Jehová dice que Jesús no es Dios. ¿Eso los hace cristianos? No, niegan al Padre, niegan al Hijo, no tienen la doctrina del Padre y del Hijo, no son siervos de Dios, son siervos de Satanás, son anticristos porque están en contra del verdadero Cristo, hermanos. Pero Dante dice que también son consiervos. Y ahí mete a los reformados y a los ateos. Lo vamos a escuchar otra vez, por última vez, y después ya entramos con el tema. Un saludo muy especial a cada lugar del mundo donde estén mirándonos los queridos consiervos, católicos, agnósticos, musulmanes, testigos de Jehová, reformados, los que dicen soy ateo, gracias a Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, yo, porque realmente estaba investigando lo del audio ese, más bien la porción del video que estaba circulando. Pero yo, hermanos, si hubiera abierto este video de Dante Gebel,
al minuto 1:20 ya me hubiera salido. Al minuto 1:20, hermanos, ya hubiera juzgado, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, cuando algún profeta esté profetizando, los demás juzguen. Dice 1 de Juan 4:1, no le crean a todo espíritu que es de parte de Dios, sino prueben los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Al minuto 1:20, hermanos, yo ya me di cuenta que Dante Gebel está diciendo que nuestros consiervos son los católicos, los agnósticos, los musulmanes, los testigos de Jehová, y eso ya desde ahí ya me hubiera hecho darme cuenta que es falso profeta, ecuménico. Pero bueno, lo estuve escuchando, hermanos, y él utilizó una gran parte del tiempo para atacar a aquellas personas que lo están atacando, para decir que cuando una persona, o más bien, que cuando le ponemos un rostro a algo, eso cambia todo. Y habla de la pandemia y de cómo decía, no, pues los chinos, no, pues está muriendo la gente, pero cuando esa gente que se está muriendo es un familiar tuyo, dice, ahí cambia todo. Por eso este sermón de él se llama así, gente sin rostro. Y dentro de ese mismo contexto, él dice que la gente juzga mal a las personas de la comunidad LGBT porque no están viendo sus rostros. En otras palabras, porque no son tus familiares. Y él dice que qué pasaría si esa persona, ese homosexual, ese trans, es tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a escucharlo, hermanos, y ahorita lo vamos a comentar, porque esto es muy interesante. Lo mismo cuando en temas de pecado hablamos de algo y no de alguien. Ay, a mí me pone loco cuando los evangeloides hablan de algo y no de alguien. Cada vez que se reúnen los pastores, los apóstoles, los líderes a decir cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgéneros, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo les cambio la pregunta, le digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, gay, bisexual, transexual o transgénero es tu hijo o tu hija. No, la postura de la iglesia. No. La tuya si es tu hijo. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Una patada? ¿A vivir bajo el puente hasta que cambie de orientación sexual? Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal. Estoy diciendo cuál va a ser tu postura si es tu hijo. Esa es la fracción, hermano, les repito, está al minuto 31, alrededor 31, 32. Ya se me movió aquí, ya no tengo exactamente el minuto, pero ahí dice él estas palabras. Y lo estoy estudiando dentro de un contexto de 1 hora con 20 minutos, donde al minuto 1:20 ya me di cuenta que no está hablando de parte de Dios, pero como quiera lo seguimos analizando. Bueno, él dice, ¿qué van a hacer los religiosos? Ay, dice, se juntan los evangeloides, porque aquí la cuestión de él es siempre estar haciendo chistes, siempre estarse burlando y siempre hacerse ver como si él fuera el único y verdadero. Dice, se juntan los pastores, los líderes y dicen, ¿cuál va a ser la postura para la comunidad LGBT de la iglesia? ¿Cuál va a ser la postura para los homosexuales, para las lesbianas, para los trans? Que ojo, eso es lo que se está decidiendo ahorita, hermanos. ¿Cuál es la postura de la iglesia para con estas personas? Y él cambia y dice, yo cambio la pregunta, yo te pregunto mejor, ¿cuál va a ser tu postura si esa persona es tu hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar una patada? ¿Lo vas a correr de la casa?
Y entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta cómo la serpiente es astuta. Dice en 2 Corintios, 11, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí en Dante, hermanos, estamos viendo nada más y nada menos que a la serpiente astuta hablando y predicando, utilizando la psicología y diciendo esto. Fíjense bien lo que él está diciendo, por si no lo alcanzan a ver. Si tú tienes un hijo trans, si tú tienes un hijo gay, lesbiana, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a correr de la casa? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a abandonar? Y obviamente, para muchas personas, la respuesta inmediata y la reacción sería no. Entonces él, con la astucia de la serpiente, dice, bueno, si tú que eres malo, así como dijo Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, vuestro Padre Celestial. Entonces Dante dice, a ver, fíjate bien, si tú no lo rechazarías, si tú no lo correrías, si tú no lo echarías fuera, si tú no lo abandonarías, ¿crees que Dios lo haría? ¿Crees que Dios quiere que lo echemos de la iglesia? ¿Crees que Dios quiere que lo abandonemos? ¿Tú crees eso? ¿Se dan cuenta la astucia de la serpiente, hermanos? Y la palabra astucia es una inteligencia, pero animal, terrenal y diabólica, porque algunos puede confundir y extraviar de la sincera fidelidad a Cristo y decir, oye, si yo no lo correría, si yo no lo abandonaría, si yo no lo echaría, entonces ¿por qué creer que Dios sí lo va a hacer? Entonces, si yo no lo echo, Dios no lo echa, entonces yo lo debo aceptar, la iglesia los debe aceptar. Eso es lo que él está diciendo en pocas palabras. Ahora, es algo aquí muy diferente, está retorcido, te está engañando Dante Gebel, está siendo engañado y engañando a otros. ¿Por qué? Les voy a explicar, hermanos. La homosexualidad, llámese lesbianismo, gays, transexual, no es el pecado imperdonable, hermanos. Muchos así lo ven, como que es el peor pecado de todos, la inmundicia pura y algo que no puede ser perdonado. No es el pecado imperdonable. De hecho, en 1 Corintios 6:9, la homosexualidad, hermanos, y el ser afeminado está en una lista de pecados junto con la idolatría, con el adulterio, con la fornicación, con la hechicería y con otros pecados más. Entonces, no es un pecado así como que digas, ese es el peor de los pecados. No, es pecado igual que muchos otros pecados. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque todos nosotros tenemos familiares que de alguna otra manera están viviendo en el pecado. ¿Sí o no? Nuestros papás, si no son conversos, si son, creen todavía en la Virgen, creen en los ídolos como nosotros creíamos antes, si tenemos algún hermano que se emborracha, si tenemos alguna hermana que consulta a los brujos, que va a que le echen las cartas, ese hermano, esa hermana y esos papás están cometiendo un pecado delante de Dios igual al ser afeminado o a ser homosexual. Es igual. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con esos familiares?
los desechamos, corremos a nuestros padres, vete, yo no quiero que me visites porque ustedes creen en la Virgen. Corremos a nuestro hermano, no, tú eres un borracho, aquí ya no te quiero ver, yo soy santo. Corremos a nuestra hermana, no, tú consultas a los brujos, aquí ni te me acerques porque aquí servimos al Señor. No, seguimos llevando una relación familiar con ellos siempre y cuando les demos testimonio de que lo que ellos están haciendo está mal. Eso es muy importante. Pero si ellos quieren decidir libremente y seguir en lo que está mal y quieren adorar a la muerte, quieren adorar a Satanás, quieren vivir en la fornicación, en el adulterio, en la hechicería, en la idolatría, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? Nada. Los vamos a odiar, los vamos a correr a patadas, como dice Dante. ¿Qué? ¿Le vas a dar una patada? No, nadie le está dando una patada a los pecadores. Debemos tener cuidado, les repito, porque Dante está usando la misma psicología que utilizan muchas personas en las congregaciones, que te dicen, a ver, Dios quiere que sus hijos estén malos, enfermos. ¿Tú como papá quieres que tus hijos estén enfermos? No, pues yo no, pues Dios menos. Por eso Dios quiere sanar a todos. Y los que no sanan es porque están en pecado o porque no tienen fe. Tú como papá, ¿quieres que tu hijo ande batallando en la pobreza y que le falten las cosas? No, uno como papá quiere lo mejor para sus hijos y quiere que ellos estén en bendición y abundancia. Dios más. Por eso Dios nos quiere hacer a todos ricos y que tengamos un montón de fama y que nos vaya bien en todo. Del mismo modo dice Dante, tú como papá, ¿correrías a tu hijo si él estuviera en pecado? Dice, pues Dios menos, ¿cómo los va a echar de la iglesia? Dios tiene más amor que tú. Y eso, como es psicología barata, nos puede confundir y decir, oye, pues sí, si yo no echaré a mi hijo, ¿cómo Dios va a echar a sus hijos? Pero debemos tener mucho cuidado, porque una cosa es lo que hagan nuestros hijos, padres, hermanos y demás familiares que no son cristianos. Ahí es donde está el asunto, el detalle, iba a decir, como dijo Cantinflas. Una cosa es tolerar y sobrellevar la relación con nuestros familiares que están en idolatría, en borracheras, en hechicería y hasta en homosexualidad y un montón. Los podremos sobrellevar, pero ellos no son cristianos. El problema es cuando estas personas, hablando de la comunidad LGBT, quieren meterse a las iglesias y quieren decir que son cristianos y que ellos pueden permanecer así como están porque Dios los ama. Ojo con esto que les estoy diciendo. ¿A una iglesia puede venir un borracho? Sí. Un adúltero, un fornicario, un idólatra, un hechicero, un homosexual, un transexual, el que quieran. Las puertas deben estar abiertas en la iglesia para que venga. ¿A qué va a venir? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar la predicación, a ser confrontado con su pecado, y al igual que en los Hechos 2, cuando ellos reciben el arrepentimiento, se acercan a Pedro y le dijeron, ¿qué hacemos? Arrepiéntete y bautízate para que recibas el Espíritu Santo. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. Es decir, el que robaba, ¿qué va a hacer ahora? Ya no va a robar. El que adulteraba, ya no va a adulterar. El que fornicaba, ya no va a fornicar. El que consultaba a los brujos, ya no los va a consultar. Eso es arrepentirse, cambiar tu forma de pensar. El afeminado ya no va a ser afeminado, el homosexual ya no va a ser homosexual, la lesbiana ya no va a ser lesbiana, el transgénero ya no va a ser transgénero. Se van a arrepentir de sus pecados, van a dejar de pensar que la guadalupana los ve, los oye y les contesta.
y ahora van a volverse al único Dios verdadero, el cual es invisible y solo podemos conocerlo a través de Jesucristo y de la palabra de Dios. Pero que las personas vengan a la iglesia, sea cual sea el pecado que ellos tengan, y se queden en la iglesia en sus mismos pecados, y así los bautizas un borracho y lo bautizas y sigue borracho, nomás que ahora te da diezmo y ofrenda, ahora te llena un lugar en la iglesia, pero sigue siendo borracho, un adúltero que sigue siendo adúltero, un afeminado, homosexual, gay, trans que siguen siendo, eso es muy diferente. Ahora ustedes pueden decir, ¿y de dónde sacas eso? Porque como Dante dice que quienes lo atacan son gentes amargadas, son gentes que no tienen amor, porque así, hermano, nos van a tachar a los que defendamos la verdad. De aquí en adelante usted tiene que estar consciente que si usted defiende la verdad de Dios y ataca al pecado y a los falsos profetas, usted va a ser acusado de falto de amor. Usted es un amargado, usted es un fariseo que está en contra de la iglesia. Y los verdaderos vamos a pasar a ser los falsos en lo que se conoce como la apostasía, previa al surgimiento del anticristo y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense bien, hermanos, 1 Corintios 5. Dante pregunta, ¿cuál es tu postura? Él preguntó eso, ¿sí? Dijo, ¿cuál va a ser la postura? Digo, no, ¿cuál es la tuya? Dijo. Bueno, yo les voy a decir mi postura. Y mi postura está basada en la palabra de Dios, hablando no de un hijo, no de un familiar, sino de la iglesia, que dice Pablo a Timoteo es columna y baluarte de la verdad. Dice, Dios conoce a los que son suyos y aléjese de inmundicia todo el que confiesa el nombre del Señor. Dice 1 Corintios 5, fíjense bien, hermanos. Aquí está el fundamento que yo les voy a dar para lo que hablé hasta ahorita. De cierto se oye, les dice Pablo a los corintios, que hay entre vosotros fornicación. Es decir, una persona que estaba metida en la iglesia, que se había bautizado, que se congregaba y que se decía hermano, estaba viviendo en fornicación. Repito, la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hechicería y los homosexuales están dentro de la misma lista de pecados que vamos a leer ahorita más adelante en 1 Corintios 6. De manera que aquí este pasaje se puede leer así. De cierto se oye que hay entre vosotros quien practica la hechicería. De cierto se oye que hay entre vosotros homosexuales. De cierto se oye que hay entre vosotros idolatría. Se puede aplicar a toda esa lista de pecados. Bueno, pero está hablando de la fornicación. Y tal fornicación, dice Pablo, que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese bien, este que se decía hermanito, estaba fornicando, y dice Pablo, y ese es un pecado, dice que ni aún se nombra entre los gentiles, porque con la que está fornicando es con su madrastra, hermanos, imagínense. Pero ¿qué hacían los corintios? Tal vez asesorados por un falso apóstol, tatarabuelo de Dante Gebel. Pues dijeron, es que mira, nosotros no lo podemos echar. ¿Cómo le vamos a dar una patada al fornicario? ¿Dios quiere que le den una patada y que lo avienten de la iglesia? No, Dios no quiere tratar así a los pecadores. Bueno, vamos a ver, dice el apóstol Pablo, y vosotros, les dice a los corintios, están envanecidos. Eso es para Dante Gebel. Vosotros, ¿qué les pasa a ustedes? Dice, dice el apóstol Pablo, que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué les pasa, corintios? Saben que hay alguien que está viviendo en pecado, está con su madrastra y ustedes están como si nada.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué les dice Pablo, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, con autoridad apostólica. Oigan, corintios, ustedes saben que se está viviendo en pecado. La iglesia no puede estar practicando el pecado. Caer ocasionalmente es una cosa, vivir descaradamente en el pecado y decir, yo quiero vivir, me voy a bautizar, soy hombre vestido de mujer porque yo soy mujer y quiero servir aquí, quiero ser diácono y andar con mi faldita. ¿Qué les pasa, corintios? Ustedes, dice, ¿saben lo que debieron hacer? Ya lo debieron haber quitado de en medio de vosotros. ¿Qué significa ser quitado en medio de vosotros? En medio de la iglesia, hermanos. Quieren vivir en la inmundicia. Quieren vivir en rebelión a la palabra de Dios. Quieren vivir en el pecado. Quieren decir que son hombres en cuerpos de mujeres, mujeres en cuerpos de hombres, tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pueden hacerlo, pero fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. La apostasía viene, hermanos, cuando se empieza a vivir en pecado dentro de la iglesia, cuando se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que es lo que está haciendo Dante y es lo que tenemos que cuidar de no caer. Yo no tengo nada contra Dante Gebel, estoy dando un aviso para la iglesia. Debieron quitarlo, dice, ya de en medio de ustedes. ¿Quiere vivir en fornicación? No quiere vivir en santidad y quiere vivir en una fornicación tan inmunda que es con su madrastra, le quitó la esposa a su papá. Entonces sáquenlo de la iglesia. ¿Qué está haciendo en la iglesia una persona que quiere vivir abiertamente en el pecado? Repito, todos los cristianos fallamos, todos los cristianos caemos, pero no nos deleitamos en el pecado y no nos agarramos de yo quiero vivir así. Yo quiero ser borracho, emborracharme toda la semana y el domingo quiero ir al culto. Yo quiero vivir una vida doble con otra mujer, aparte de mi esposa, y el domingo ir al culto. No. ¿Quieres hacer eso y quieres vivir así? Hazlo fuera de la iglesia. No hay lugar en la iglesia, dicho por el apóstol Pablo, para este tipo de personas. Y luego dice el apóstol Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado. Ojo, porque ahora en la iglesia nadie quiere juzgar. Ahorita yo lo que les estoy diciendo de Dante, lo estás juzgando. Pues Pablo juzgó a este fornicario. He juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Lo va a hacer como si fuera Jesús mismo. Pablo va a hacer esto que está haciendo en representación de Jesús mismo, unido a Cristo, unido a la vid, lleno del Espíritu Santo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Sáquenlo de la iglesia, échenlo para afuera. Satanás lo va a atacar, Satanás lo va... ¿Con qué fin? Ay, dice, porque la gente dice, ¡qué malos! Si así son los cristianos, entonces son malos. No son malos. ¿Cuál era el propósito de sacarlo? ¿Cuál era el propósito de que le fuera mal en el mundo? De que Satanás destruyera su carne, que se arrepintiera de su pecado y que volviera, como muchos creen, hermanos, que volvió, y de esto se habla en la segunda carta a los Corintios, cuando les dice Pablo, ya perdónenlo, lo pueden volver a recibir, pero ya arrepentido. ¿Quieres estarte congregando con tu amante aquí, que es tu madrastra, y viviendo en fornicación? Sáquese de aquí. Yo soy hombre en cuerpo de mujer, está bien, es su vida, se le respeta. Sáquese de aquí de la iglesia. Se oye fuerte, hermanos, pero así es. Yo quiero ser bien borracho, yo quiero seguirme drogando, pero sáquese allá afuera. Los que van a estar adentro van a estar en santidad.
¿Quiere estar en la inmundicia? Revuélquese en el lodo del mundo, afuera. Decía esa canción de rock en español, ahorita me acordé, creo que era Jaguares, no sé quién, que dice: afuera no te cuido, solo adentro. ¿Se acuerdan? Y ahorita muchos van a decir: ay, ¿escuchó esa canción? Pues sí, la escuché en los 80 cuando era cristiano, en los 90, y me acuerdo de eso. Y dice: afuera no te cuido, solo adentro. Bueno, afuera del redil está Satanás, está el lobo como león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Quieres vivir en el pecado? Adentro de la iglesia no se puede, afuera. Y ahí te va a dar una buena Satanás. Dice el verso 6: no es buena vuestra jactancia, y no es buena la jactancia de Dante Gebel, y no es buena la jactancia de aquellos que piensan y que creen en el falso Dios de amor de Marción. Aquí búsquenlo, hermanos, en el canal. El falso Dios de amor de Marción y la ira del Dios verdadero. Y díganme si Dante Gebel cree en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien Él ha enviado, o cree en realidad en el Dios de puro amor de Marción. El Dios que dice: ¿estás en pecado? Sí, te quiero yo. Ese no es mi Dios, hermanos. Dice el verso 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿A qué se está refiriendo? Al pecado. Si pones un poquito de levadura, ¿qué va a pasar? Se va a leudar toda la masa. Si permiten abiertamente que se viva el pecado dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué le va a pasar a la iglesia? Se va a leudar todo, se va a contaminar todo, pero en lugar de salirse al mundo y reconocer que son pecadores no arrepentidos, van a decir que son cristianos verdaderos, cometiendo el pecado de apostasía, y a los verdaderos nos van a tachar de faltos de amor, de que no somos verdaderos, de que en realidad no amamos con el amor que Dios debe de amar. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura aquí, hermanos? El pecado. ¿Cuál pecado? Se los repito: adulterio, fornicación, idolatrías, hechicerías, afeminados, homosexuales, borracheras, orgías, lujurias, mentiras, celos, pleitos, todas esas cosas. Dice: límpiense de todo eso, de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como sois. Es decir, debemos ser nuevas criaturas. No que están ya viviendo en la inmundicia del pecado como si estuviéramos en el mundo, sino diferentes. ¿Quieres vivir en la inmundicia del pecado? Vete allá afuera. Aquí tienes que ser diferente. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, no vamos a vivir nuestro cristianismo llenos del pecado que traíamos antes. Dice: sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora fíjense bien, hermanos, y ojalá que les esté gustando esto. Lo hago como un servicio para los hermanos, para que sean edificados. Dice: yo les he escrito, dice el verso 9, estoy ahí mismo en 1 Corintios 5, por carta. Aquí les va a decir Pablo algo que les escribió en una carta que nosotros no tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Tenemos 1 y 2 de Corintios, cuando en realidad debiera ser 1 y 2 de Tercera, pero la primera no la tenemos. Dice Pablo: yo les escribí en mi carta pasada por carta que no se junten con los fornicarios. Ojo con eso. Y aquí es un error en el que caen los testigos de Jehová, que dice Dante Gebel que son nuestros consiervos. Hereje. Los testigos de Jehová dicen: yo no me puedo juntar ni con los hechiceros, ni con los idólatras, ni con los fornicarios, ni con los adúlteros. Entonces yo ya no voy a celebrar mis cumpleaños porque eso es pagano. Ya no voy a recibir en mi casa ni a mis papás ni a mis hermanos porque no son cristianos, y yo soy santo y yo soy limpio y yo no tengo nada que ver con ellos.
Ese es un error en el que caen los testigos de Jehová, a quien Dante, repito, les llama consiervos. Eso no está bien. Nosotros debemos seguir teniendo esa relación con todas esas personas, siempre y cuando les demos testimonio de que eso está mal. Y si ellos quieren ser parte de la iglesia, entonces deben arrepentirse y dejar todo eso que eran atrás. Dice, yo les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, no con todos los fornicarios. Ahora, ¿qué significa eso? Dice, o con los avaros, fíjense bien, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Si ya no te vas a juntar con los idólatras, con los homosexuales, con los avaros, con los borrachos, pues ¿con quién te vas a juntar si el mundo está lleno? No, dice, ustedes se pueden juntar con ellos, no hay ningún problema. Ah, caray, pues no dijiste ahí arriba. Ah, sí, una cosa son tus familiares, tu patrón, tus compañeros de trabajo. No les vas a decir, yo soy santo, santo, santo y no puedo convivir con ninguno de ustedes. No, les dice, tendrías que salir del mundo, dice, porque el mundo está lleno de ellos. Dice, fíjese bien el 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. Ahí está el problema, hermanos. El problema no es que no nos juntemos con los pecadores, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, con nuestros amigos que no son cristianos. Ellos quieren así ser, hay que darles testimonio que está mal. Si quieren seguir en eso, pueden seguir en eso. Dice Pablo, yo les dije que no se junten con ninguno de esos que llamándose hermano. ¿Ve? El problema está dentro de la iglesia. Eres homosexual y te dices hermano y te bautizas. No, puedes ser homosexual afuera. Quieres ser un borracho, quieres ser un idólatra, quieres ser un adúltero, quieres ser afuera. Los que adentro de la iglesia dicen, yo soy tu hermano, soy borracho, soy adúltero, soy homosexual, pero ámame como quiera Dios me ama. No, fíjense lo que dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aún comas. ¿Se dan cuenta? Al principio dice, hay uno que está ahí en pecado, échenlo de ahí. Después dice, yo no les dije que no se junten con todos los pecadores, pues eso es imposible. Ah, pero entonces, es que el problema no está con tu familiar, como dice Dante Gebel, que si te salió tu hijo, ¿qué vas a hacer? No, el problema está con los que se llaman hermanos, con los que dicen que fueron lavados con la sangre de Cristo, con los que dicen que fueron perdonados sus pecados, que ya se arrepintieron, que tienen al Espíritu Santo, pero con cuerpos de hombre, traen la boca pintada y una falda y dicen que son mujeres. Dice, con esos no se puede ni aun comer. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo, autoridad apostólica. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, hablando en el nombre de Jesús, hermanos. Abramos los ojos. No comas con esa gente, dice. Y luego dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? A los que están allá afuera. ¿A eso qué les voy a decir yo? No, pues ya se les predica, le predicas a tus familiares y si quieren seguir en lo mismo, ¿qué haces? ¿Qué razón tengo para juzgar a los que están afuera? Y luego les pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Ve? Es diferente, Dante. Tu familiar que esté afuera, tu abuelita que cree, mi abuelita tiene 90 y tantos años, cree en la Virgen y cree en los santos y cree... Y yo cuando la veo la corro, la insulto, le doy una patada como dice Dante. No, pero para nada. Ella puede ser parte de la iglesia verdadera. Si no se arrepiente y sigue en la idolatría, no se puede, hermanos. ¿Qué más quisiera yo? Pero las reglas yo no las puse. Porque a los que están fuera, dice, Dios los va a juzgar.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Se da cuenta cómo sigue hablando de lo mismo? Quiten al pecador, hermanos. Está una canasta de tomates bonitos y está uno todo podrido. Y dicen, oye, no lo vas a quitar, ya tiene gusanos, tiene moscas, está apestando, está soltando etileno. ¿Sabes qué va a pasar si lo dejas ahí? Se van a empezar a podrir todos los demás. Un poco de levadura leuda toda la masa. Quítenlo. ¿Quiere ser tomate podrido? Afuera de la iglesia. ¿Quiere vivir en santidad con un corazón arrepentido? Ahí sí, ya adentro. Adentro, en pecado, abiertamente no se puede. Pero es la burla de Satanás, hermanos, querer la comunidad LGBT, estar dentro de la iglesia y ser pastores homosexuales, pastoras lesbianas, diáconos trans, miembros trans. Es una burla de parte de Satanás y es la apostasía final antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 6:9, y con esto termino, hermanos. No me quiero alargar mucho, pero híjole, esto viene con lo que les he estado diciendo. Nos vamos a tener que definir. ¿Estás con Cristo o en contra de Cristo? ¿Eres cristiano o anticristo? ¿Estás en la verdad o la mentira? ¿Vas a decirle al pecado pecado o vas a sacar tu psicología barata y te vas a vender con el mundo? 1 Corintios 6:9. ¿No saben, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y fíjense, hermanos, lo que leímos ahorita lo leímos en el capítulo 5 de 1 Corintios. Este es el capítulo 6, es el mismo contexto. ¿No saben, les dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, pues esto que parece tan obvio, hermanos, la iglesia ahorita no lo sabe. Ahora fíjense lo que dice. No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, dentro de la misma lista de los idólatras, de los hechiceros, de los adúlteros, de los fornicarios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque son pecadores no arrepentidos. Adulterio es pecado, fornicación es pecado, idolatría es pecado, hechicería es pecado, borrachera es pecado, afeminado es pecado, y los que se echan con varones, homosexuales, lesbianas, transgénero, son pecados. Y los que quieren vivir en el pecado pueden estar afuera, van a ser juzgados por Dios, van a ser arrojados al lago de fuego si no se arrepienten. No van a heredar el reino de Dios porque se metan a las congregaciones. Lo único que van a hacer metiéndose a las congregaciones es podrir a los demás. No van a heredar el reino de Dios, dice el verso 11, y esto erais algunos. ¿Sí? En la iglesia, hermanos, éramos adúlteros, fornicarios, idólatras, consultábamos a los brujos, hay quienes eran afeminados, homosexuales, todo lo que quieras antes, en el mundo, en la inmundicia, antes de arrepentirte de tus pecados. Cuando viniste, pues ya no. ¿A poco porque te metes en la iglesia sigues en el pecado y vas a ser salvo? Dice el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste lavado? ¿Cuándo fuiste justificado? ¿Cuándo fuiste santificado? Cuando te arrepentiste de tus pecados. Cuando aceptaste el sacrificio de Jesucristo en lugar tuyo para el perdón de tus pecados. Cuando creíste en Él para que Él recibiera la ira de Dios y no la tuvieras que recibir tú.
cuando recibiste una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo, un nuevo corazón, fuiste limpiado de tus inmundicias, de tus pecados, y viniste a Cristo en un camino contrario al que llevabas antes. Antes eras ladrón, ahora ya no. Antes eras homosexual, ahora ya no. Antes eras borracho, ahora ya no. Antes eras idólatra, ahora ya no. Antes vivías en la fornicación, ahora ya no. Antes adulterio, ahora ya no. Ya fuiste lavado, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. Y si después de eso decides volverte atrás, y volverte atrás no es solo salirte de la iglesia, sino quedarte en la iglesia viviendo como vivías antes, entonces dice el apóstol Pedro, mejor te hubiera sido no haber conocido que después de haber conocido volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Pero te ha acontecido lo del verdadero proverbio: la puerca lavada vuelve al lodo, y el perro a tragarse su vómito. Ojalá, hermanos, podamos abrir los ojos, ver cómo Satanás anda como la serpiente, viendo cómo nos engaña, por medio de ángeles de luz, por medio de apóstoles, de palabras bonitas, de sermones atractivos, de iglesias lujosas, disfrazando de amor la aceptación al pecado. Les recomiendo, hermano, y les repito, el falso Dios de amor de Marción y la ira del Dios verdadero. Es cierto que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Es cierto que Dios ama, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No te quieres arrepentir, pisoteas al Hijo de Dios, tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, y afrentas o blasfemas contra el Espíritu Santo. Entonces puedes ponerme aquí en los comentarios que lo que te estoy diciendo no es cierto, que Dante Gebel tiene razón, que él es un siervo de Dios, que yo le tengo envidia, que lo que yo estoy diciendo no es cierto porque yo lo estoy juzgando, y que estoy rechazando a estas gentes porque no tengo amor. Ponme lo que quieras, dime lo que quieras. Si no te arrepientes, vas a ser arrojado al lago de fuego. Y mi propósito al hacer este audio es que no seas arrojado ahí. Si eso no es amor, entonces yo no sé qué es. Porque el amor de Dios lo estoy manifestando en advertirle a la gente para que no sean desviados sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo por la astucia de esta serpiente mentirosa a la cual oímos hablar en este audio a través de Dante Gebel. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.